Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Oliva, soy neumopediatra. Como les decía, soy neumopediatra y me desempeño en el departamento médico de AstraZeneca. Y la idea un poco de esta charla es poner en evidencia una problemática normal que muchos no ven, que es el sobreuso de broncodilatadores de acción corta, principalmente de salbutamol. Y lo que voy a hacer es comentarles unos datos locales generados a partir de la evidencia del año 2021 con relación al sobreuso de SABA. Y abro la charla mostrando esto. El SABA, una verdad incómoda. ¿Estamos preparados para seguir sosteniendo una mentira piadosa? ¿O estamos en condiciones de aceptar una verdad incómoda? Entonces es lo que sabíamos y lo que sabemos ahora, que lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir recorriendo durante la presentación. Cuando uno analiza los objetivos del asma, las guías GINA, ¿sí?, que son una guía global para el manejo del asma, principalmente apuntada a los médicos de atención primaria, no tanto a los médicos especialistas, se renuevan todos los años, pero los objetivos del tratamiento del asma nos proponen estos siguientes ítems: prevenir la aparición de síntomas, prevenir la aparición de exacerbaciones, disminuir el riesgo de mortalidad, preservar la función pulmonar y evitar los efectos adversos del tratamiento. Cuando uno utiliza SABA como monoterapia, no está cumpliendo con ninguno de estos objetivos. ¿Y por qué? Porque desde el año 2019, con el cambio de paradigma en el manejo del asma, se ha puesto en evidencia que los pacientes que sobreutilizan el SABA como monoterapia están en riesgo de exacerbaciones cuando utilizan 3 o más aerosoles a lo largo del año. Y ni hablar de aquellos pacientes que utilizan más de 10 o 12 canisters por año, es decir, un aerosol por mes. Esos pacientes están en riesgo de mortalidad siempre y cuando no se lo asocie a un corticoide inhalado. Ustedes saben que el asma es una enfermedad inflamatoria, ¿sí?, y por ende el tratamiento de elección son los corticoides inhalados. Y el asma es una enfermedad variable y heterogénea. ¿Qué significa que es variable y heterogénea? Que no se presenta en todos los individuos de la misma manera y con la misma intensidad. Y esta variabilidad que tiene el asma es la que hace responsable que los pacientes no utilicen la medicación adecuada o que simplemente traten los síntomas, ¿sí? Y justamente en el momento en que empieza la inflamación, si el paciente solo broncodilata y no desinflama, está en un problema. Y ese es el concepto de la ventana de oportunidad. Entonces, ¿estamos convencidos que estamos haciendo las cosas bien? Lo que les voy a mostrar es el camino del paciente cuando recorre el consultorio del especialista con el estudio Sabina, el camino del paciente atendido en los centros de atención primaria, y lo que le pasa al paciente cuando finalmente llega a la farmacia. El programa Sabina se diseñó en el año 2018-2019, originalmente en Reino Unido, Canadá y en los 5 países más importantes de Europa, con el objetivo de analizar cómo impactaban las prescripciones de SABA en cuanto al número de exacerbaciones y cuánto era el costo en salud. ¿Bien? En cuanto a visitas médicas no programadas, atención no programada con los médicos de atención primaria, y cada paciente que está en una guardia le genera un costo al sistema de salud. Entonces este programa, en los estudios 1 y 2, se hizo en base a estudios retrospectivos y observacionales. Se revisaron 1 millón de historias clínicas, ¿sí?, y lo que se observó fue que el 40% de estos pacientes recibían 3 o más prescripciones de SABA en el año. Y como si fuera poco, tenían un 25% más de chances de exacerbarse y utilizaban un 25% más de recursos en salud. Posteriormente surgieron los estudios Sabina 3, en donde Argentina forma parte del grupo de estudio. Estos estudios ya fueron de carácter transversal, fueron face to face, como dije, en 25 países y en 5 continentes. Fíjense cómo está distribuido el mapa. Sabina Internacional, 8.300 pacientes, de los cuales Argentina participó con el 31% de los pacientes de Latinoamérica. Estos eran los criterios de inclusión para analizar a los pacientes mayores de 12 años, con un diagnóstico documentado de asma, y que tenían que tener como mínimo 3 o más visitas al médico de cabecera en el año previo. Y obviamente haber firmado el consentimiento informado. Este es el mapa de lo que ocurre con el consumo de SABA en Latinoamérica. Fíjense, el SABA utilizado, a ver si me puntero, el SABA
utilizado como monoterapia, hay un 50% de prescripciones para 3 o más SABA canisters. Y cuando uno lo desglosa en cuanto a las especialidades, fíjense que el 76% de las prescripciones son por los médicos de atención primaria y el 41% por los médicos especialistas. Lo mismo ocurre cuando uno analiza la prescripción para más de 10. Como les dije, son pacientes que ya están en riesgo de mortalidad. Y no es que los médicos de atención primaria estén haciendo las cosas tan mal, porque esto no apunta a atacar a nadie. Simplemente son los médicos que el mayor volumen de estos pacientes atienden. Entonces, por una cuestión lógica, es que estos datos se reflejan así. Y fíjense lo que pasa cuando uno analiza la prescripción de SABA en pacientes que tienen medicación de base, medicación add-on. Estos son pacientes en estadio 2 en adelante, que están o con un corticoide inhalado o con un corticoide inhalado asociado a un broncodilatador de acción prolongada. La prescripción de SABA es de 63% a nivel global en Latinoamérica, en pacientes que ya están tratados. Y lo mismo, 40% a nivel global para los pacientes que usan más de 10. Esa es la radiografía de Latinoamérica. Ahora les voy a mostrar los datos de este estudio hecho acá en Argentina. Cabe aclarar que el estudio en Argentina incluyó pacientes mayores de 18 años. Acá no había pacientes pediátricos. Fue un estudio bastante federal. Estos son los 8 centros encargados de atender a estos pacientes. Y son todos centros respiratorios. En Argentina el estudio no tuvo el sesgo de los médicos de atención primaria. Estos pacientes estaban todos seguidos por médicos neumonólogos. Sobre esos 346 pacientes, el 20% estaban solamente en el STEP 1 y en el STEP 2, y el 79% en el STEP 3 al 5. Vuelvo a lo mismo, es el sesgo porque son pacientes atendidos por los médicos especialistas. El asma leve ocupa el 70-80% de la patología, y el asma moderada severa, el resto. Y esta es la realidad de nuestro país. El 31,5% de los pacientes atendidos en este contexto, recibió 3 o más indicaciones de SABA canisters en el año. Un dato no muy distinto a lo que pasa en el resto del mundo. Pero lo que no podemos dejar de pasar por alto es ese 15% entre los 10 y los 12 canisters, ¿sí? Hay un 15% de pacientes que realmente están en riesgo de mortalidad. Cuando uno analiza el sobreuso entre paciente con asma leve y paciente moderado a severo, fíjense que hay un 37% que han utilizado 10 o más SABA canisters. Pacientes con asma leve. O sea, si es leve, ¿por qué estarían usando un aerosol por mes? Estamos ante un problema. Y lo mismo ocurre con el asma moderado y severo. Cuando uno analiza la prescripción de SABA en aquellos pacientes como medicación add-on, obviamente que estos eran pacientes en estadio 3 en adelante. El 57% había recibido en promedio 5,1 canisters de salbutamol para rescatarse. Cuando uno analiza cómo estaba el control del asma en estos pacientes, el 63% de estos pacientes tenían el asma parcialmente controlada o no controlada, motivo por el cual un paciente en estas condiciones no debería salir del consultorio de la misma manera que llegó. Y en cuanto a las exacerbaciones, fíjense, el 53% de todos estos pacientes tuvo una exacerbación severa. ¿Bien? Yo soy neumopediatra. A mí esta diapositiva me gusta humanizarla un poco, si no queda como una media luna con un 53%. Pero ese 53% implica que una persona, una familia, estuvo en una guardia, estuvo en observación 3 horas, recibió un ciclo de corticoides sistémicos, le pusieron oxígeno, estuvo 3 horas en observación en el mejor de los casos y si tuvo suerte volvió a la casa. El tema es ver cómo vuelve a la casa. Y el 24% tuvo 2 o más exacerbaciones. Y un dato de color. En este estudio, el 20% de los pacientes adquirió el SABA sin una prescripción médica. A nosotros en nuestro país no nos llama la atención que la gente adquiera medicación sin receta en la farmacia. Pero de ese 20%, el 42% lo adquirió en cifras coincidentes con sobreuso. Como conclusión, bueno, obviamente el patrón de prescripción en Argentina está lejos de ser el óptimo. El 31,5% de los pacientes recibió prescripciones hechas por nosotros, ¿sí? En 3 o más inhaladores en el año, el 20% lo adquirió sin prescripción médica. Hay una elevada tasa de exacerbaciones y obviamente volvemos al concepto de la variabilidad. El paciente está bien y abandona la medicación, como en toda patología crónica que ustedes están acostumbrados a ver. Pero la sobreprescripción justamente colabora a que el paciente subestime los síntomas y simplemente ataque el síntoma y no la inflamación. Ahora los invito a ver qué es lo que pasa en el consultorio de atención primaria.
¿Ustedes creen que que hay mucha diferencia con lo que vieron recién? No. Hay una necesidad insatisfecha. Decimos que el 70% de los pacientes con asma se atienden en el primer nivel de atención. Los atienden ustedes, ¿sí? Y globalmente, 20 a 60% de los pacientes con asma en estas condiciones reciben ciclos de corticoides sistémicos. Y el uso de corticoides sistémicos obviamente está asociado al riesgo de mortalidad, ¿sí? Y de las complicaciones que uno evidentemente no desea. Entonces, frente a esta necesidad de evaluar a estos pacientes, se creó una herramienta validada con 4 preguntas simples, ¿sí? Que nos proponía poder referir a estos pacientes a una consulta rápida con el especialista. La herramienta está disponible en internet, se llama ReferID, y lo que se le preguntaba a los pacientes era si en el último año había recibido 2 o más ciclos de corticoides sistémicos, o si estaba con corticoides orales de mantenimiento, si el paciente había tenido 2 o más visitas a la emergencia o no programadas en el año previo, si había estado internado en terapia intensiva o intubado, y finalmente otra vez la pregunta del sábado: ¿cuántos inhaladores de beta 2 había utilizado el año previo? A partir de que el paciente marcaba 3 o más, esta pregunta puntuaba como un punto entero. ¿Bien? Estos son los resultados de la herramienta. La herramienta se implementó en todas estas instituciones de Buenos Aires, todos centros reconocidos. Fíjense, la muestra está bastante distribuida: 37% del hospital público, el 67% del medio privado, 441 pacientes en total. ¿Y qué datos nos dio la herramienta? Miren, el 61% de los pacientes tenía claramente una necesidad de ser referido para ser atendido por un especialista. ¿Bien? El 33% de estos pacientes había utilizado 2 o más ciclos de corticoides sistémicos, el 36% había tenido visitas a guardia, 2 o más en el año previo, un 8% había estado internado en terapia intensiva o intubado, y esos son los riesgos de complicaciones asociados al uso de corticoides sistémicos: fracturas, hemorragias digestivas, dislipemia, osteoporosis, etc. Me guardo el dato del SABA para el final. Este es un estudio, ¿sí?, recientemente publicado, el estudio Focus, que analizó la venta de corticoides solamente del ámbito privado. Fíjense, en Argentina se venden 10.460.000 unidades de corticoides por año en el ámbito privado, de los cuales 1 millón son corticoides de depósito. Vaya a saber qué es lo que pasa con los huesos de esos pacientes, ¿no es cierto? Entre otras cosas. El 30% de los corticoides que se dispensan están asociados a alguna otra medicación, antihistamínicos, etc. Y el 70% son corticoides solos, de los cuales el 32% son de depósito y el 68% son corticoides por boca. Nuevamente, ¿quiénes son las especialidades que más prescriben corticoides? Los clínicos y los pediatras estamos a la cabeza, por la mera razón de que somos los que más volumen de pacientes atendemos. Pero cuando uno analiza por especialidades, los otorrinos y los traumatólogos son grandes prescriptores de corticoides. Nosotros los neumonólogos estamos en la mitad de la tabla, muy cerquita inclusive hasta de los reumatólogos, ¿no?, que uno por ahí pensaría que prescriben más. Y este es el dato de los broncodilatadores. Yo les propongo leer la diapositiva. Podemos leerla del lado rojo o podemos leerla del lado verde. Si somos optimistas y la leemos del lado verde, podemos ver que el 16% de estos pacientes elegía no rescatarse con un broncodilatador de acción corta. Evidentemente usaban la terapia de mantenimiento y rescate en el mismo dispositivo, un corticoide inhalado y un broncodilatador de acción prolongada. Pero el 41% de estos pacientes tenía prescripción de 3 o más SABA canisters en el año, lo que hace un total de un 83% cuando uno suma 1 o 2 en el año. Esta es la realidad de lo que pasa en el consultorio de atención primaria. Entonces, ¿tenemos un problema? Sí. ¿Tenemos que educar a los profesionales para que esto no ocurra? Correcto. Hay que fomentar la educación de los pacientes también. Hoy por hoy, con las historias clínicas digitales, sería muy bueno que aparezca alguna alarma de warning, de SABA, cuando el paciente está utilizando 3 o más, ¿sí? Sabemos que en muchas historias clínicas informatizadas sale la interacción medicamentosa. Bueno, no es tan difícil generar este tipo de alertas. Lo mismo que para los corticoides sistémicos. Y obviamente el acceso a los tratamientos. Esta herramienta estuvo originalmente pensada para el tratamiento con los biológicos. Y la realidad es que si uno al paciente le da acceso a una medicación combinada, no se llega a todo esto. Pero bueno, es un esfuerzo de todos.
Y como para ir cerrando, les voy a mostrar lo que pasa con el paciente cuando llega a la farmacia. Este estudio se hizo acá, en Córdoba. Fue el estudio Pharmacy Survey. Con el apoyo del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, se capacitaron a 22 farmacéuticos en el manejo del asma y se les ofreció a los pacientes que llegaban a la farmacia a comprar un SABA, se les ofreció hacer una breve encuesta justamente para identificar el uso o el mal uso del broncodilatador de acción corta. En la farmacia se reclutaron 268 pacientes, de los cuales el 72% de estos había llegado a la farmacia para comprar el salbutamol, por diagnóstico de asma o por síntomas compatibles con el asma. Y el 24% de estos pacientes estaba sin seguimiento médico. Otra foto de la realidad. Hay prácticamente un 25% de los pacientes que se está autotratando el asma. Y fíjense los datos en la farmacia. El 84% llegaba a la farmacia para adquirir o adquirió 3 o más inhaladores. Ya estamos prácticamente el doble de los estudios en el consultorio del especialista y en el consultorio del médico de atención primaria. Y esos son los rangos. El 41% de los pacientes utilizando no, porque uno no puede asegurar que los pacientes están utilizando todas esas dosis, pero lo están adquiriendo. ¿Bien? Entonces, el concepto de uso acá es relativo. Ustedes saben que los pacientes suelen tener un aerosol en la mesita de luz, uno en la cartera, uno en el bolso del gimnasio. Entonces, esa es un poco la realidad. El 63% de estos pacientes estaba adquiriendo SABA como monoterapia para tratar el asma. Y recuerden que el 24% estaba sin seguimiento médico. Pero un dato no menor, que el 37% de estos pacientes llegaron a la farmacia sintomáticos. O sea, el farmacéutico cuando les fue a vender la medicación, los encontró disnéicos o con dificultad respiratoria y los tuvo que referir a una guardia. Entonces, ahí jerarquizamos un poco el rol del farmacéutico como colaborador y como agente de salud. Entonces, esto es un poco los datos que les quería compartir con ustedes, datos locales, porque uno tiene que jerarquizar cuando la evidencia no viene de afuera, cuando la evidencia se genera acá. Y estos son nuestros datos. Entonces, lo que sabíamos y lo que sabemos ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros los que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas, ¿quién lo va a hacer? Podemos seguir mirando para el pasado o podemos apuntar al futuro. Y para ir cerrando, recuerden que el manejo de las enfermedades respiratorias crónicas es solamente 10% de medicación y un 90% de educación. Gracias. Ahora sí, después que haya preguntas, tenemos que desocupar y aprovechar el intervalo para hablar y conversar. Después volvemos para el inicio de clase. Bueno, aprovechamos, mientras se van retirando, le agradecemos al doctor por la medicina del placer después de los datos que les acabo de explicar. Seguro. Agradecemos al doctor por habernos deleitado con un poquito de asma, de las novedades de asma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Como para tener unos minutos. Bueno, le agradecemos con un aplauso al doctor una vez más.